Bienvenidos a The Deep Dive. ¿Listos para una inmersión profunda Lista. en un tema que estoy seguro resuena con muchos? Dice, ¿Cómo romper maldiciones generacionales? Usando el folleto, rompiendo las maldiciones de nuestra herencia espiritual. exacto, un folleto que nos invita a reflexionar sobre una realidad que a veces preferimos ignorar, ¿no? La influencia del pasado en nuestras vidas. Sí, y no solo la influencia de la infancia o de nuestros padres, sino algo Mucho más allá mucho más allá, el impacto de nuestros ancestros, de sus errores de sus pecados. en nuestro presente. ¿Cómo podemos entender esta realidad? El folleto nos propone una clave: comprender la naturaleza espiritual del ser humano. Ajá. Nos recuerda que somos mucho más que carne y hueso, Mm. que tenemos un alma que trasciende lo físico. Es decir, que si somos seres espirituales, tiene sentido que hay una dimensión espiritual Claro. que influye en nuestras vidas, ¿no? Y que esa influencia pueda provenir de generaciones pasadas. Precisamente el folleto habla de la maldición de las 10 generaciones. Una idea impactante que nos conecta con cientos de personas que nos precedieron. Cientos de personas. Es como una red invisible que nos une a través del tiempo. Totalmente. Pero ¿cómo se manifiestan estas maldiciones en la vida real? ¿De qué forma podemos identificarlas? El folleto no se queda en lo abstracto. Mm. Nos ofrece ejemplos concretos, Ajá. aterrizando el concepto en situaciones que todos podemos reconocer. ¿Cómo cuáles? Habla de cómo el abuso, la idolatría o la falta de perdón en nuestros ancestros pueden manifestarse en problemas que nosotros mismos experimentamos. O sea, no se trata solo de un concepto teórico, sino de algo que puede tener un impacto tangible en nuestras vidas. Exactamente. ¿Podrías compartir algunos ejemplos específicos del folleto? Claro, el folleto menciona cómo la adoración falsa, como la que se describe con el becerro de oro en el libro de Éxodo, puede tener repercusiones generacionales. Interesante. También habla de cómo el adulterio y el asesinato del rey David tuvieron consecuencias en sus descendientes. Me parece fascinante cómo el folleto utiliza historias bíblicas para ilustrar estos patrones. Sí. Pero si estas maldiciones son tan poderosas, ¿cómo podemos liberarnos de ellas? El folleto nos presenta una herramienta fundamental. Bueno, perdonar suena tan simple, ¿verdad? Pero en la práctica, ¿cómo podemos realmente perdonar desde el corazón? Mm. Especialmente a personas que tal vez ni siquiera conocimos como nuestros ancestros. Esa es la clave, no se trata solo de decir te perdono, sino de un proceso profundo que Sí. implica reconocer el dolor, la herida, la injusticia y tomar la decisión consciente de liberarnos de la carga del resentimiento. Es decir, que el perdón no es solo un acto de bondad hacia los otros, sino también un acto de liberación para nosotros mismos. Exactamente, el folleto nos invita a comprender que al aferrarnos al rencor, al odio, al deseo de venganza, nos estamos encadenando a ese pasado que nos lastima. El perdón, en cambio, es la llave que abre la puerta a la sanación. ¿Y cómo podemos iniciar este proceso de perdón? ¿Qué pasos concretos podemos dar? El folleto describe un camino que implica la confesión, el arrepentimiento, la renuncia al pecado y la oración. Suena intenso. Eso es un camino que requiere honestidad, humildad y una profunda conexión con nuestra espiritualidad. Honestidad para mirar hacia nuestro interior y reconocer las heridas que llevamos dentro, ¿no? Sí. Y humildad para aceptar que, como nuestros ancestros, también somos capaces de cometer errores. Así es, y la renuncia al pecado es fundamental, porque nos invita a romper con los patrones de comportamiento que nos mantienen atados al pasado. Es decisión. No se trata solo de perdonar a nuestros ancestros, Ajá. sino también de tomar responsabilidad por nuestras propias acciones. Es como si el folleto nos dijera, el perdón es un camino de doble vía. Perdonamos a quienes nos hirieron y los perdonamos a nosotros mismos por el daño que nos causado. Exactamente. Y en este camino la oración se convierte en un pilar fundamental. Totalmente. A través de la oración podemos conectar con Dios, buscar su guía, su consuelo, su fuerza para enfrentar los desafíos del perdón. Y hablando de desafíos, el folleto también destaca la importancia de la obediencia a la Torah. Claro. ¿Cómo se relaciona esto con la ruptura de las maldiciones generacionales? Ator nos ofrece un mapa, un conjunto de principios para vivir en armonía con Dios y con nosotros mismos. Claro. Al obedecer la Torah, nos alineamos con la voluntad divina. Y esto nos ayuda a romper con los patrones de pecado que pueden haber afectado a nuestra familia. Entonces la obediencia a la Torah no se presenta como una carga, sino como una herramienta para liberarnos de las ataduras del pasado.
Precisamente se trata de vivir en sintonía con los principios espirituales que nos guían hacia una vida plena y en paz. Y para vivir en esa sintonía necesitamos algo más que fuerza de voluntad. ¿A qué te refieres? Necesitamos la unción del Espíritu Santo. Ajá. El folleto nos recuerda que el Espíritu Santo es una fuente de poder, de sabiduría, de guía, que nos acompaña en este proceso de sanación. Es como si el Espíritu Santo fuera un maestro interior que nos ayuda a comprender las enseñanzas de la Torah y aplicarlas en nuestra vida diaria. Exactamente, nos ayuda a discernir la verdad, a tomar decisiones sabias y a perseverar en nuestro camino de liberación. Pero, ¿cómo podemos saber si realmente estamos bajo la influencia de una maldición generacional? ¿Qué señales nos pueden indicar que necesitamos este proceso de sanación? Es una pregunta clave. ¿Qué nos dice el folleto al respecto? El folleto ofrece una lista de ejemplos que puede indicar la presencia de maldiciones generacionales, A ver. como la muerte prematura de familiares, el abuso, las enfermedades crónicas, los problemas de relación, la falta de... Perdón, entre otros. Estos son temas que resuenan con la experiencia humana. Sí. A veces sentimos que hay patrones en nuestras familias que se repiten, como si estuviéramos atrapados en un ciclo que no podemos romper. Exacto. Y el folleto nos invita a mirar esos patrones con ojos espirituales. Ajá. A preguntarnos si hay una raíz espiritual que necesita ser sanada. Es como si nos dijera, no te conformes con la explicación superficial, busca la raíz del problema. Sí nos invita a profundizar, a mirar más allá de lo evidente. Y al hacerlo, podemos descubrir que el perdón es la clave para romper esas cadenas que nos atan al pasado. Uf, qué interesante. Pero, ¿cómo podemos poner en práctica cómo podemos realmente liberarnos de la carga del resentimiento y abrazar la sanación? Esa es una pregunta fundamental que exploraremos en la siguiente parte de este Deep Dive. Retomamos nuestra inmersión en el folleto, rompiendo las maldiciones de nuestra herencia espiritual, profundizando en ese camino que mencionábamos. Un camino que, como decíamos, a veces se siente más complejo en la práctica que en la teoría. Totalmente, y es que el folleto nos presenta un proceso, una serie de pasos que podemos dar para liberarnos de esas ataduras espirituales. ¿Y cuál sería el primer paso? El primer paso en este camino, según el folleto, es la confesión. La confesión. ¿Qué implica exactamente la confesión en este contexto? La confesión implica un acto de honestidad profunda. No se trata solo de reconocer nuestros propios errores, sino también de mirar hacia nuestra historia familiar y reconocer los pecados de nuestros ancestros que pueden haber abierto la puerta a las maldiciones. Es decir, que la confesión nos invita a hacer un ejercicio de introspección, tanto a nivel personal como a nivel familiar. Exactamente. Es un acto de humildad de reconocer que no somos perfectos, que todos cometemos errores y que esos errores pueden tener consecuencias que se extienden a través del tiempo. Pero la confesión no se queda en el simple reconocimiento del error, ¿verdad? El folleto también habla del arrepentimiento. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? El arrepentimiento va un paso más allá. Implica un cambio de corazón, una transformación interna que nos lleva a alejarnos del pecado. No basta con decir me equivoqué, sino que hay que tomar la decisión de cambiar, de romper con los patrones de comportamiento que nos han llevado a ese error. Entonces, el arrepentimiento es un compromiso con nosotros mismos, con Dios, con nuestra familia, de vivir de una manera diferente, más alineada con los principios espirituales que los guían. Así es. Y para sellar este compromiso, el folleto nos invita a renunciar al pecado. Renunciar al pecado. ¿Y cómo podemos renunciar al pecado si a veces ni siquiera somos conscientes de que estamos bajo su influencia? ¿Cómo podemos liberarnos de algo que no vemos? Es una pregunta fundamental. Y aquí es donde la oración juega un papel crucial. El folleto nos anima a buscar la guía del Espíritu Santo, a pedirle que ilumine nuestro camino, que nos revele las áreas de nuestra vida que necesitan ser sanadas, que nos muestre la verdad. Es como si le dijéramos a Dios, ayúdame a ver lo que no puedo ver por mí mismo. Muéstrame dónde está la raíz del problema. Exactamente. Y al abrirnos a la luz del Espíritu Santo, podemos identificar las cadenas que nos atan al pasado, reconocer los patrones de pecado que se repiten en nuestra familia y comenzar a romper con ellos. Entonces la confesión, el arrepentimiento, la renuncia al pecado y la oración son los pilares de este proceso de liberación. Son las herramientas que Dios nos ofrece para sanar nuestro pasado, para liberarnos de la carga del resentimiento, para romper las cadenas de las maldiciones generacionales. Y el folleto nos anima a utilizar estas herramientas con valentía, con la confianza de que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Esa confianza en Dios es fundamental, porque a veces ese proceso puede ser doloroso, puede remover emociones difíciles, puede llevarnos a enfrentarnos a realidades que preferiríamos ignorar. Pero el folleto nos recuerda que no estamos solos, que Dios es nuestro refugio, nuestro consuelo, nuestra fortaleza en medio de la tormenta. Y también nos recuerda que al sanar nuestro pasado no solo nos beneficiamos nosotros, sino que también liberamos a las futuras generaciones.
rompemos con esos ciclos de dolor y sufrimiento que se han perpetuado en nuestra familia. Es un acto de amor no solo hacia nosotros mismos, sino también hacia nuestros hijos, nuestros nietos, hacia todos aquellos que vendrán después de nosotros. Es un acto de fe, fe en el poder del perdón, fe en la capacidad de Dios para transformar nuestras vidas, fe en que un futuro diferente es posible. Me gusta cómo el folleto nos presenta el perdón como una herramienta poderosa, como una llave que abre las puertas a la sanación. Pero a veces nos cuesta perdonar a los demás. Y lo más difícil puede ser perdonarnos a nosotros mismos. ¿Cómo podemos abordar esta dimensión del perdón? Es cierto, a veces somos nuestros propios jueces más severos, nos castigamos por los errores del pasado, nos aferramos a la culpa y al remordimiento. Y esa culpa, ese remordimiento, se convierten en una carga que nos impide avanzar, que nos mantiene atados al pasado. Exacto. El folleto nos invita a ser compasivos con nosotros mismos, a reconocer que somos humanos, que todos cometemos errores y que el error no nos define. Nos invita a aceptar el perdón de Dios, a comprender que su amor es infinito, que su misericordia no tiene límites. Es como si el folleto nos dijera, deja de castigarte por lo que ya pasó. Acepta el perdón de Dios y date la oportunidad de comenzar de nuevo. Así es. Y para profundizar en este proceso de perdón, tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos, el folleto nos propone una serie de oraciones. ¿Qué tipo de oraciones? ¿Podrías compartir algunos ejemplos? Claro, son oraciones que nos ayudan a expresar nuestro arrepentimiento, a pedir perdón por nuestros pecados y por los pecados de nuestros ancestros. Oraciones que nos invitan a perdonar a quienes nos han herido, a liberar el resentimiento, la amargura, el deseo de venganza. Oraciones que nos conectan con el poder del Espíritu Santo, que nos guían en nuestro camino de sanación. Me parece muy valioso que el folleto no solo nos dé las herramientas teóricas, sino que también nos proporcione una guía práctica para aplicarlas. Es como si nos diera un mapa, un itinerario para este viaje interior que es el perdón. Un mapa que nos muestra el camino, que nos indica los pasos a seguir, que nos ayuda a no perdernos en el laberinto de nuestras emociones. Y al seguir este mapa, podemos encontrar la paz y la libertad que tanto anhelamos. Una paz y una libertad que no dependen de las circunstancias externas, sino que brotan desde lo más profundo de nuestro ser. Una paz y una libertad que se basan en la reconciliación con nosotros mismos, con nuestro pasado, con Dios. Una paz y una libertad que nos permiten vivir en el presente sin la carga del resentimiento, sin las cadenas de la culpa. Pero a veces incluso después de haber recorrido este camino de podemos seguir sintiendo la influencia de las maldiciones generacionales. ¿Qué nos dice el folleto al respecto? ¿Hay algo más que podamos hacer? Esta es una pregunta muy importante. Y es aquí donde entra en juego la unción del Espíritu Santo, un tema que exploraremos en detalle en la siguiente parte de nuestro Deep Dive. Retomamos nuestra inmersión en rompiendo las maldiciones de nuestra herencia espiritual. Sí. Nos quedamos en un punto que me dejó pensando. ¿En cuál? ¿Qué pasa cuando, a pesar del perdón, seguimos sintiendo esa sombra de las maldiciones generacionales? Es una pregunta que nos lleva al corazón del poder espiritual. El folleto nos recuerda que el perdón abre el camino, pero a veces necesitamos una fuerza adicional para romper completamente las cadenas. ¿Y esa fuerza? Esa fuerza, según el folleto, proviene de la unción del Espíritu Santo. Ajá, la unción del Espíritu Santo. Podríamos decir entonces que actúa como un complemento al perdón. Yo diría que más que un complemento es una intensificación. El perdón nos libera del resentimiento. Ajá. Pero la unción del Espíritu Santo nos llena de una fuerza que nos permite confrontar y romper las ataduras espirituales que aún persisten. Claro, el folleto menciona ejemplos de personas que a pesar de haber perdonado, seguían sintiendo el peso de las maldiciones en sus vidas. Sí, y en esos casos, la unción del Espíritu Santo se convierte en una experiencia transformadora. ¿Transformador en qué sentido? Es como si una luz poderosa disipara la oscuridad, liberando a la persona de la opresión que la ataba el pasado. Interesante, me llamó la atención al leer el folleto cómo se describe la unción del Espíritu Santo, no solo como una fuerza liberadora, sino también como una fuente de paz y gozo. Totalmente no se trata solo de romper cadenas, sino de llenarnos de la presencia de Dios. La unción del Espíritu Santo nos trae una paz que sobrepasa todo entendimiento, un gozo que no depende de las circunstancias externas. Es como si nos abriera los ojos a una nueva realidad más plena, más llena de esperanza. Más conectada con la verdad divina. Más conectada con la verdad divina, Yes. Exacto. Y nos capacita para vivir en esa nueva realidad. ¿Cómo? Nos da la fuerza para resistir la tentación, la sabiduría, para tomar decisiones correctas, la valentía para enfrentar los desafíos de la vida con una nueva perspectiva. Al leer el folleto me llamó la atención la importancia que se le da a la perseverancia en este proceso. Claro, porque la sanación y la liberación no siempre son inmediatas. Es un camino que requiere paciencia, disciplina. Ajá.
y una entrega constante a la voluntad de Dios. Habrá momentos de duda, de tentación, de aparente retroceso. Pero el folleto nos anima a no desanimarnos. A recordar que la victoria final está asegurada en Cristo. A recordar que la victoria final está asegurada en Cristo. Exacto. Dios nunca nos abandona en este proceso. Su amor, su gracia, su poder están siempre disponibles para nosotros. Y al final la recompensa es inmensa. Una vida libre de las ataduras del pasado. Una vida plena en el Espíritu. Una vida en la que el perdón y la unción del Espíritu Santo nos han transformado por completo. Hemos llegado al final de nuestra inmersión en Rompiendo las maldiciones de nuestra herencia espiritual. Un folleto que nos ha desafiado a mirar más allá de lo evidente, a comprender la realidad espiritual que nos rodea y a buscar la liberación que Dios nos ofrece. Un folleto que nos recuerda que el pasado no tiene por qué determinar nuestro presente ni nuestro futuro. Que el perdón y la unción del Espíritu Santo son las llaves que abren las puertas a una vida nueva, una vida llena de paz, de gozo, de libertad. Gracias por acompañarnos en este profundo viaje de descubrimiento. Que las enseñanzas de este folleto resuenen en tus corazones y los guíen en su propio camino de sanación y liberación. Y recuerden la decisión de perdonar, de buscar la unción del Espíritu Santo, de romper con las cadenas del pasado está en sus manos. Es una decisión que puede cambiar sus vidas y la vida de las generaciones futuras. Hasta la próxima y que la paz de Dios los acompañe.